Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, del versículo 10 al 17. Y dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me has librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Pablo continúa enfocándose aquí en el servicio de Timoteo como un defensor fiel y leal de la fe, señalando dos requisitos necesarios de tal defensor: dar un buen ejemplo como su mentor espiritual y tener convicciones fuertes construidas en un fundamento espiritual. El tercer requisito, adherencia fuerte a la autoridad y suficiencia de las escrituras. Tres requisitos, ¿ok? El apóstol dice a su hijo en la fe que, a diferencia de los herejes, él ha seguido la vida y ministerio de Pablo. Le recuerda que este ministerio lleva al mandato en el versículo 14 de persistir en lo que ha aprendido y de lo cual se persuadió. Ese es el mandato clave de esta sección. Timoteo tenía la mejor formación porque pasó varias décadas con Pablo. Sabía de primera mano qué se requería para combatir el error y perseverar la verdad. No era este el momento de fallar bajo la presión de la dificultad. El contraste con los maestros falsos, Timoteo había observado de cerca el poder de la verdad. Como todos nosotros, Timoteo tenía tentaciones hacia la debilidad y la vacilación, y debía estar lidiando con esto cuando Pablo le escribió esa segunda carta. Aún así, el apóstol tenía la certeza de que con el aliento apropiado y la confianza en el Señor, Timoteo volvería a recuperar su aliento, su antiguo compromiso y fervor. La doctrina de Pablo era apostólica porque él era apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Por tanto, era enseñanza divina. Pronto dejaría el momento en el que los creyentes de Timoteo no sufrirían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por esa razón, Pablo acaba de encomendarle: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El siguiente deber ministerial que Timoteo había observado en Pablo era tener un propósito divino. El propósito de un líder está relacionado con su motivación personal para servir. La pasión directriz de su corazón. Pablo se sintió compelido a confesar: ay de mí si no anunciase el evangelio. Pablo también quería que Timoteo continuara con la fe. El apóstol no se está refiriendo a la fe salvadora, sino a la fidelidad y confiabilidad de quienes ya fueron salvos. La idea es vivir con fidelidad la verdad que se profesa. Una segunda virtud personal que Timoteo
le conocía a Pablo era la longanimidad, el término más usado para paciencia en el Nuevo Testamento. Debemos andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. De hecho, el amor es tan crucial para la vida cristiana que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Timoteo, como Pablo, terminaría siendo más fuerte y su predicación resultaría más eficaz gracias a sus persecuciones y padecimientos por la causa de Cristo. La persecución de los fieles continuará hasta el regreso del Señor, porque los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La segunda característica de los defensores eficaces de la fe es que las convicciones fuertes son edificadas en un fundamento espiritual sólido. En gran parte de estos casos, tales líderes se han criado en familias donde la palabra de Dios se amaba y exaltaba en la práctica y por principio. Por esta convicción fuerte de Timoteo que guardaba con la misma fortaleza, él era un candidato digno de seguir las huellas de Pablo. Las Escrituras son la fuente de la fe salvadora. La palabra de Dios, cuando se combina con la fe en Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, lleva a la vida espiritual. Puede que Timoteo no tuviera la fuerza constitutiva de Pablo, que se intimidara y desanimara más fácilmente, pero no carecía del fundamento para la fortaleza de la fe o del carácter. Pablo lo exhortó a aferrarse y estar firme, pero nunca lo corrigió por doctrina errada o vida pecaminosa, porque en su niñez, con su madre y su abuela, y en su juventud, bajo Pablo, se le había enseñado bien y había aprendido bien. Este texto muestra claramente que las escrituras del Antiguo Testamento pueden hacer sabio para la salvación. Desde Génesis hasta Malaquías, esa sabiduría revela la santidad, majestad y bondad amorosa de Dios, así como su ofrecimiento misericordioso de perdón y redención para quien confía en Él, no en sí mismo, y buscan su gracia y misericordia. La ley moral pretendía establecer una norma de justicia que nadie pudiera cumplir, confirmando así que cada persona es pecadora bajo el juicio de Dios. Puesto que nadie puede hacerse justo por la ley, esta hacía a todo el mundo culpable. Por tanto, los hombres tenían la necesidad desesperada de la gracia y el perdón, cosa que Dios estaba dispuesto para dar a quienes se arrepintieran y lo pidieran. Los sacrificios no salvaron a los judíos, pero mostraban que reconocían que el pecado exige la muerte. Todo sacrificio bajo el antiguo pacto prefiguraba el sacrificio último, perfecto y completo del Salvador prometido, Jesucristo. Es de extrema importancia entender que es la Escritura la que está inspirada por Dios, no los hombres escogidos divinamente para registrarla. Cuando ellos hablaban o escribían sin la revelación de Dios, sus pensamientos, sabiduría y entendimiento eran humanos y falibles. No eran inspirados en el sentido que usualmente se usa para personas con capacidades artísticas, literarias o musicales extraordinarias. Tampoco eran inspirados en el sentido de ser depósitos personales de la verdad divina, de modo que pudieran dispensar la voluntad. Primero de todo y por encima de todo, la escritura proviene de Dios y es sobre Dios en su relación a la humanidad caída. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios revela su verdad, su carácter, sus atributos y su plan divino para la redención del hombre, al cual hizo a su propia imagen. Incluso predice la redención futura del resto de su creación, que será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Durante el ministerio terrenal de Jesús,
él dio testimonio poderoso y sin ambigüedades sobre la autoridad divina de los dos testamentos. Los 4 evangelios contienen la primera revelación divina desde de los profetas del Antiguo Testamento, que habían cesado unos 400 años antes. Por medio de la convicción y del poder del convencimiento del Espíritu Santo, las escrituras son la provisión de Dios para la verdad espiritual y principio moral que los hombres necesitan para ser salvos, para estar equipados a vivir con justicia en esta vida presente y para oír decir un día en las vidas futuras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Parafraseando y cortando el versículo. Amén. Doy los comentarios. Moderadores, ajuste de comentarios. Bueno, la segunda carta a Timoteo es como más personal, ¿verdad? Se dirige más directamente a Timoteo, más que a lo que es la iglesia y el fundamento. Timoteo era un instrumento puesto por Dios en una iglesia y necesitaba Timoteo del ánimo, de la dirección de Pablo para poder ser útil ahí. Está claro que había una resistencia. Esa resistencia era interna a través de la iglesia. Vimos el anterior, ¿verdad? El martes, cómo estos hombres, el carácter que tenían estos hombres que iban de buenos, tenían un carácter de piedad, pero en realidad eran terriblemente malos. Y no es porque ellos fuesen malos de una condición de que, bueno, porque habían hecho un pacto con el enemigo. No, eran malos porque esa era la condición del corazón humano no redimido, expuesto a el servicio de Satanás para, desde dentro de la iglesia, confundir la iglesia. ¿Okay? Bueno, entonces, después de decirle a Timoteo esta advertencia, cuidado, decía, ¿no? Tienes que saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos peligrosos. Pablo ya sabía que dice, mira, te voy a alejar, yo ya no voy a poder estar contigo. Me hubiera gustado volver allí, pero las cosas están difíciles. Nerón está muy cabezota, nos ha acusado del incendio de Roma y claramente va a buscar, ¿verdad?, mártires, y yo soy uno de ellos, ya estoy en prisión. Entonces, Timoteo necesita saber algunas cosas. Y hoy, en la parte que nos estamos viendo, ¿verdad?, comienza, pero tú has seguido mi doctrina. Estás recordando, porque esto sucede. Tú estás con el líder, estás en la iglesia, en la congregación, estás con la persona que te está dirigiendo, te está enseñando, oh, wow, qué bien, qué fantástico, no hay problema porque cualquier cosita que dudas vas y preguntas, oye, ¿es esto qué? Ah, gracias, y tal, y vas a estar seguro, pero aquí ahora Timoteo estaba solito, entre comillas, fuera de Pablo, porque en realidad no es Pablo el que le da el poder a Timoteo, es el Señor. Ahora Él está recordando, ¿te acuerdas, verdad? Cuando estabas conmigo, cómo, verdad? En los momentos complicados, cómo salíamos. Entonces, esto es lo que está haciendo Pablo, recordando a Timoteo para que en el momento del ministerio, en el momento en el que él se siente solo, se siente débil, se siente como que, dice, acuérdate. Entonces, bueno, hay algunos que dicen, mira, si no puedes llegar a ser como Jesús, que no vas a llegar a ser, porque Jesús es Dios y nosotros nunca llegaremos a ser Dios. Participamos de la esencia divina porque ahora somos parte de lo que Él nos ha hecho ser parte, ¿verdad? Somos parte de su iglesia, su novia o su cuerpo. Novia es como más íntimo.
parece más separado, aunque va a haber una unión. Todavía no estamos, todavía no somos la esposa. Y en la esposa no son dos, son uno. Entonces, ahora la función que tenemos bajo nuestra condenación física, que aún tenemos, bajo nuestra carnalidad, bajo este estado, somos novia. Entonces hay una intimidad con él, pero todavía no hay una unión. Claro que también él dice, sí, pero vuestro espíritu ya está conmigo, porque eso es inamovible. El espíritu es eterno, viene y está conmigo. Vuestra naturaleza física no, pero como sí, porque me pertenece. Aunque sufrís, aunque vuestro corazón os hace desviaros, aunque esta carne todavía comete errores que no son muy buenos ni para la iglesia ni para ti, no importa. Yo tengo el control porque eres mío. Estamos hablando de los que estamos en Cristo. Entonces, dependiendo como quieras ver esa relación que tenemos con Cristo, pues tú puedes decir, wow, pertenezco a la novia. No tú solo, la iglesia completa. Por eso la unión. Yo no sé cómo algunas personas pueden marcharse y decir, va, paso de todo. Yo creo que porque no están en Cristo. Se marcharon, como dicen en Tesalonicenses, se marcharon de nosotros porque no estaban con nosotros. Porque si hubieran estado con nosotros, no se hubieran ido de nosotros. Lo que se experimenta en la unión, en la comunión, ¿verdad? De los que creen y que están al servicio de él, eso no se puede experimentar fuera de eso. Entonces, digo, ay, pertenezco a la novia. Y ahí puedes ver, ¿verdad? ¿Cómo tratarías tú a tu novia? Si eres chica, a tu novio. Yo no me importa ser novia. Aunque soy chico, no es que Jesús sea mi novia. No, soy la novia. Soy parte. Gloria a Dios. No estoy desviado, ¿eh? Pero, ¿cómo tratarías a tu novia? Ah, así es como, bueno, hay algunos que tratan mal a las novias, ¿eh? Hay que corregirlos. Pero por lo normal. Bueno, pero si nosotros lo tratamos bien, como Cristo, que es perfecto, que es solo amor, que no hay ni mota de maldad, que es el constructor del mundo y todo, ¿cómo nos va a tratar a nosotros? Por eso cuando empecemos el miércoles, señores, apúntense, hay una carpetita ahí abajo a la izquierda, ¿verdad? El miércoles empecemos el estudio de Apocalipsis. Una de las cosas es que vemos claramente que todo lo que sucede en ese evento, que tanto miedo tienen algunos que dicen, ya estamos, en cuanto hay un terremoto o hay una guerra o algo, ya estamos en los últimos tiempos, entonces el apocalipsis, o cuando vienen a colocarnos una de esas, esta es la marca de la bestia, o cuando hablan, mira, nos van a poner un chip y tal. No, señores, él no permitiría, eso que va a suceder, y lo vamos a ver despacito, va a suceder a aquellos que no quieren, que niegan, que son cabezotas, que todavía están en su corazón, en su carne, no son, pertenecen todavía al mundo de Satanás. Porque los que pertenecen a su novia, él no le va a permitir. Hay algunos que creen que, no, solo vamos a pasar la primera parte, los tres primeros años, porque después es cuando se pone duro y ahí es cuando, es que no lo dice por ningún lado, que la iglesia tenga que pasar esa dificultad. ¿Por qué? Ya pasamos dificultad. La persecución desde Cristo está. La persecución desde Cristo está en la iglesia. Le persiguieron a ella hasta que le mataron. Nos siguen persiguiendo. Y no pienses que es porque, no, porque fíjate cómo era él, era bueno, no hizo nada malo, no hizo nada, ¿no? Y le mataron. Nosotros no nos van a perseguir porque seamos malos o porque estemos, porque somos Cristo, estamos en Cristo, es la verdad. Y el enemigo siempre va a ir a hacer polvo a la mentira, a la verdad. ¿Para qué? Para ocultar. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe,
longanimidad, paciencia, amor. Bueno, es igual, ahí luego lo dice paciencia, longanimidad, luego vemos, analizamos esa palabra. Persecuciones, padecimientos. Tú has vivido conmigo. Entonces, claro, algunos de nosotros no hemos estado con Pablo, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Pero es que estos escritos, estas cartas, no las tenía la gente como nosotros ahora. Ahora nosotros podemos estar con Pablo. ¿Cómo? En las escrituras. Podemos ver su historia en Hechos, gracias a Lucas. Podemos ver cómo él siente y corrige. Podemos ver todo el plan completo en el libro de Romanos. Y si consideramos que Hebreos es suyo, y si no, es igual. Tenemos el libro de Hebreos también para entender completamente a través de lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Él está diciendo, mira, además tú has sido instruido. Timoteo había sido instruido no en el Nuevo Testamento. Claro, él vivió en persona el Nuevo Testamento porque lo escuchó directamente de Pablo. Lo que Pablo predicaba, Dios lo ha perseverado, lo ha conservado para que nosotros podamos escucharlos a través de la palabra. Entonces, cuando estés desanimado, lo único que tienes que decir, wow, voy a ver, voy a acercarme al Señor, que es el que realmente tengo y es el propósito a través de Pablo, a través del carácter de Pablo. No es Pablo, es el carácter, es lo que, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo estaba obrando. Entonces, habla, ¿verdad? Y dice, más los malos van a seguir, no van a seguir dando lata, no te creas que vamos a acabar con ellos. Van a seguir hasta el último, hasta Armagedón. No, a nosotros no nos van a molestar, pero al mundo va a seguir molestándolos hasta emoción. Okay, y van a seguir desviando y van a seguir siendo utilizados, ¿verdad? Hasta Armagedón. Pero persiste tú. ¿En qué? Que persiste. Ora, ayuna, ofrenda, sirve en la iglesia. No, persiste, estoy en el 14. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, y luego ya lo habla. Es decir, lo que nosotros tenemos que persistir está en la palabra. Bueno, algunos piensan que es aprenderse los versículos de memoria. De nada sirve eso. De nada sirve eso. No porque te aprendas los versículos de memoria, porque no, bueno, vale para, bueno, recordarlos en momentos complicados, mostrarlos en momentos complicados. Algunos quieren que contra más versículos diga, más predica, pero es que los traes a desorden aquí. Versículo aquí, versículo aquí, versículo aquí, versículo aquí. Aparte de poner muy difícil la prédica, que otras personas no saben hacer eso y dicen, ay, yo no sé memorizar tantos versículos. Aparte de eso, y no hacerlo fácil, marea, a mí me marea. Tú no te preocupes, tú quieres estudiar la palabra, libro por libro. Vamos, ¿qué libro quiero leer? ¿A quién se le escribe? ¿Quién le escribe? ¿Cuándo lo escribe? ¿Con qué propósito lo escribe? Mira, hoy en día, con el San Google, no tienes problema en este análisis. Luego la palabra, no vayas a San Google y a los comentarios para entenderlo. No, deja que la palabra, si no lo entiendes, tú tienes que meditar y decirle en tus oraciones al Señor, Señor, no lo entiende, me gustaría entenderlo y, ¿verdad? Y luego cuando vayas a la congregación, exponlo, pregúntalo, no entiendo esto. Y entonces otros te van a decir, pues yo entiendo esto, pues, porque tenemos el mismo espíritu. Pero el propósito, quién lo escribe, cuándo lo escribe, puede variar algunas cosas en algunos comentarios,
Esto es general, digo, está muy bien. Yo lo busco en San Google. Le digo, vamos a ver el libro de Apocalipsis. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Qué propósito? No me quedo en uno, leo un par de ellos y con ellos digo, amén. Ah, vale, este libro lo escribe Juan, está en la iglesia está en una isla y preso y lo escribe con el propósito de mostrarnos lo que va a venir en los tiempos posteriores. ¡Bum! Ya tienes un contexto. Y ahí te metes en la lectura y ahí ya. ¿Ok? Entonces, el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, y esto es muy interesante, ¿eh? Esto tienes que entenderlo, porque ahora tú, pues entonces el Antiguo Testamento no lo tengo que leer. No, no, perdona. Ahora, si estás en Cristo, el Antiguo Testamento te trae la revelación de para qué era el Antiguo Testamento. El problema es que los que no están en Cristo quieren sacar del Antiguo Testamento y todavía echan vino viejo en odres nuevos. ¿Qué quiere decir? Dios dio la ley, hay que cumplir la ley. Dios, señores, vamos a ver. Sí, es cierto, Dios dio la ley, pero ¿la dio cuándo? ¿Cuando había muerto Cristo o antes de morir Cristo? No, antes de morir Cristo. Muy bien, ese es el contexto. ¿Había perdón de pecados por el sacrificio? No había perdón. ¿Cómo? ¿Cómo se sacrificaba? Es un corderito. Muy bien. Ahora, ¿qué propósito trajo la ley? Pues mostrar el pecado. ¿Era la ley la que salvaba? Imposible. Si alguien era salvo por la ley, no, ninguno fue salvo por la ley. Ay, Dios, entonces, ¿para qué da la ley? Si no es posible. Entonces, aquí viene lo que es, los que cogen de una cosa y lo llevan. Pero es que ellos no tenían el poder de Dios. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Nosotros ahora con el Espíritu Santo podemos cumplir la ley. ¿Seguro? ¿Cómo? Tú la cumples. Yo creo que no. Entonces, el Antiguo Testamento es lo que había de venir. Y aquí le está diciendo Pablo a Timoteo que él podía ser salvo y es en sí. Hubo personas, porque la gracia es desde que se van del huerto del Edén, Adán y Eva. La gracia está desde ahí. Está implícita. A ti no te importa cómo Dios salvó a Adán y Eva, porque no es algo que te competa. Pero si quieres verlo, mira cuando salen del huerto, ¿qué les da? ¿Verdad? Ellos se cubren con hojas de parra. Las hojas de parra son como dedos. Ellos se cubren, quieren cubrir su debilidad, quieren cubrir su pecado, quieren cubrir todo lo que no son a través de las obras. Este es el vestido de la justicia del hombre. El hombre dice, wow, Dios, soy pecador, Dios no quiere acercarse a mí, no puede acercarse porque soy pecador, tengo que hacer. Entonces, Adán y Eva estaban ahí en su justicia queriendo hacer. Dios dijo, morirás. Bueno, vamos a ver, vamos, estamos desnudos, tenemos vergüenza. No vamos a cubrirnos con nuestras obras. Pero es que esas obras no sirven. La ley, por mucho que la cumplas, no te va a salvar. Claro, si no la cumples y pasas de todo, bendiciones, Carolina. Si no la cumples, si no pasas de todo, tampoco te vas a salvar, porque los pecadores son pecadores y los que no quieren llegar a Cristo, ¿para qué van a llegar? Si están rechazando la gracia de Dios. La gracia de Dios se rechaza también en el Antiguo Testamento. Dios da al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel la ley.
le da al pueblo el conocimiento, ven el poder de Dios a través de su liberación de Egipto, ven el poder de Dios a través del día a día con el maná y lo rechazan. Todos lo rechazaron. Entonces, salen del huerto esas hojas. Mira, qué bonito. La hoja sirve mientras que está verde. La hoja se mantiene mientras que yo estoy haciendo la obra. Mientras que yo estoy haciendo la obra, da la impresión de que me está cubriendo. Me da la impresión de que soy, ay, Dios está agradecido por lo que estoy haciendo, ay, me va a justificar por lo que estoy haciendo. Mientras que está verde, sirve. Pero es que las hojas se secan. Y cuando se secan, se marchitan. Y cuando se marchitan, descubren, vuelve a descubrir lo que eres. En realidad estaban cubriendo algo que, pero no vale porque, ay, pero ¿por qué? Porque la obra no sirve, se seca, se marchita y ahora no sabemos cómo, ni por qué, ni cómo lo hizo, porque no está registrado. Pero lo que sí está registrado es que hubo un sacrificio para cubrir el pecado de Adán y Eva. Dios le proveyó pieles de animales. ¿Ven? Tampoco hay que sacar una teología muy fuerte. La gracia estaba ahí. Prueba tienes que sus hijos dieron una ofrenda. Estaban ofreciendo a Dios. Es decir, ellos tenían comunicación con Dios. Claro, no estaban justificados porque todavía la sangre del pacto no se había cumplido. Adán y Eva, podemos decir que llegaron a la justicia. Primero eran justos porque Dios lo dijo justo a través de lo que Dios hizo, pero no consiguieron la justicia hasta que Cristo no murió. Pero ellos podían tener una relación con Dios. Tenían esa relación por la piel, la justicia encomendada por gracia, por Dios. Y ellos hablaron a sus hijos. Si hubieran estado escuchando al diablo, no les hubiera hablado a sus hijos de la necesidad de ofrecer a Dios. ¿Verdad? Claro, los dos eran distintos. Uno entendía porque este era débil. Abel es, el nombre de Abel es como el Bao. Se desvanece. Era débil, como todos los humanos. Era débil en el sentido de que no creía que podía conseguir, no podía trabajar como su hermano el campo, un campo que estaba maldito y que solo podía sacar fruto a través del esfuerzo. Y estoy hablando en físico, pero estoy hablando espiritual también, para que lo lleves al espíritu. Entonces él, a ver, no puedo, yo no puedo. Este es el carácter de uno que está esperando ser alcanzado o ya es alcanzado. Y dice, yo no es conmigo, es con tu fuerza, por la que yo voy a poder porque yo soy Abel. Wow. Caín no. Caín desde joven era lanza. Y él era un... Y él trajo, orgulloso, ¿verdad? No tenía problemas con su hermanito. Mira el pastorcito ahí, anda, anda, quédate con tus ovejas. No tenía problemas. Hasta que cuando llega con su ofrenda, orgulloso, mira lo que tú has maldecido, lo que yo he sacado. En realidad no eran frutos. En realidad es que Caín creía que por su carácter podía agradar a Dios, con su esfuerzo, con su tesón podía agradar a Dios. Y cuando se da cuenta de que no le agrada, ese carácter que estaba ahí intentando agradar a Dios, sale a reducir. ¿Y cómo sale a reducir? Con envidia, con enojo, con violencia. ¡Buah! Y mata al rival. No sé si pensó que quitándose de medio a Abel iba a agradar a Dios. Era manipulado directamente por un corazón que no había entendido el mensaje.
que se lo dio. Entonces, durante todas las escrituras, y es muy bueno, ya estás en Cristo, ya sabes, ya tienes seguridad de Cristo. Ahora, cuando leas el Antiguo Testamento, tú tienes que decir, wow, esto es cómo Dios fue a estos pueblos, chun, chun, a estas personas, chun, chun, al pueblo de Israel, chun, chun, dando la revelación. Tú cuando lees, hay un librito que lo tengo yo, y lo podéis conseguir en Amazon y también en audiolibro. ¿Dónde lo tengo? Por aquí yo tenía yo. Un segundito. Ay, aquí. Bueno, no tengo por ahí. Que es mirando el tabernáculo de Moisés del desierto, ¿dónde está Cristo? Y es impresionante. Es impresionante. Y ahí en ese librito no están, porque desde que lo he escrito hasta ahora, podría escribir un libro 3 veces más gordo. Eso era solo en el principio, cuando yo estaba en el primer amor que no se me ha ido. Ahora estoy en el primer superamor. Y ese estaba apuntando. Mira, dijo Dios. Esto es muy... Dice Dios, mira, os voy a dar la ley. Si la cumplís, vais a ser de bendición y tendréis todo esto, bendición para vuestras familias, para vuestros ganados, para vuestra canasta, para vuestros hijos, seréis bendición al entrar, bendición al salir, bendición si lo cumplís. Pero, si no lo cumplís, maldición. Hoja y media de mi Biblia ocupa las bendiciones. 3 hojas las maldiciones por no cumplir. Ahora, Dios no impuso. Dios no impuso, esto va a ser así, como algunos quieren hacernos. Esto es así y hay que hacerlo así. Si no cumple la ley, chungo. ¿Mm? No. Él dice, ¿aceptáis? Era un pacto. ¿Queréis? ¿Queréis esto? Y ellos dijeron, sí, lo cumpliremos. Esta es la naturaleza débil. Esta es la naturaleza soberbia, natural del ser caído. Esta es la naturaleza de una persona que no conoce su naturaleza, que no conoce su debilidad. Esto es el carácter del humano caído. Ya cuando te rescata Dios, ya te muestra quién eres. Y ya puedes, a través del Espíritu Santo, ver cuál es la naturaleza humana. Pero mientras que no tienes el Espíritu Santo, mientras que no, bueno, tienes a veces tienes filo, uy, qué pecador soy, pero tu corazón y tu carácter sigue queriendo creer que si te esfuerzas, que si cambias, que si haces un poco de dieta o si te pones a hacer ayuno o si lees todos los días 4 capítulos de la Biblia y si diezmas y si haces lo que vas a poder conseguir lo que no consigues nunca. Y esta era la ley. En realidad yo digo, era una trampa santa. ¿Cómo hago ver a estas personas su carácter? Les voy a meter en una trampa. Ya había hecho un pacto consigo mismo que él iba a traer la simiente, ¿verdad? Que iba a salvar a todos. Ahora a este pueblo que iba a usar para llevar el testimonio hasta Cristo, que era, les hace esa trampa, ¿no? Es una trampa santa. En realidad no es una trampa porque juntamente con la ley les da la provisión de cómo recuperar la confianza de que van a ser salvos. Ellos no podían pensar de que, ay, soy salvo porque ya soy de Cristo, ya estoy redimido. No, ellos hasta que morían tenían que intentar cumplir la ley, saber que no iban a salvarse por cumplir la ley, pero tenían que saber que vendría uno que pagaría por ellos. Porque
los animalitos. Y todo esto cubrían el pecado, pero no quitaba la conciencia. ¿Ok? Entonces, cuando tú lees, no sé, están por ahí. Ahí, a ver, los que están por ahí, yo no puedo leer, porque si leo me pierdo, ¿vale? Voy a terminar y ya discutimos, ¿vale? Entonces, cuando ya, y no vamos a discutir, si no estás de acuerdo con lo que estamos diciendo y no, y quieres traer una doctrina totalmente distinta a la que realmente está predicando, te pedimos que no escuches solo. Si no, vas a ser cortado por los moderadores. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos en el Antiguo Testamento? Vemos el propósito de Dios. Pero ahora nosotros ya estamos, ya se cumplió, ya vino Cristo, ya, ahora vivimos ya con el nuevo pacto directamente, nacemos en el nuevo pacto. Pero la gracia existía desde antes. Ahora, claro, Timoteo no tenía el Nuevo Testamento. Ahora tenemos el Nuevo Testamento. Y cuando Pablo le está diciendo ese último versículo, toda la escritura se está refiriendo al Antiguo y al Nuevo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego termina, ¿no? El propósito completo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. No somos nosotros, es la palabra la que nos produce este perfeccionamiento, este preparado, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Ahora, hay dos cosas distintas. Una es la salvación y otra cosa es la preparación que Dios está haciendo a través de la palabra. Mientras que tú no llegas a la salvación, esto olvídate. Por eso hay muchos que aún no han llegado a la salvación y están creyendo que están en la preparación, cuando en realidad lo que están es en la separación. No, hay que ser alcanzados por la palabra para luego, dentro de la palabra, a través del Espíritu Santo, con la palabra, ser preparados. Amén. Y ya no estamos, porque el mayor problema que tenemos cuando estamos en iglesias que predican que hay que mantener la salvación con obras, el problema es que ahí no estamos siendo preparados. Ahí lo que estamos es siendo sujetados a la salvación. Queremos no salir de la salvación cuando no sabemos si estamos salvos o no salvos. Entonces, son dos temas distintos. La palabra nos ayuda en la salvación y luego, una vez salvo, ya con el Espíritu Santo, dice, a fin de que el hombre de Dios, no el que no es de Dios, ahora el que está en Dios, la palabra hace esto, nos hace perfectos, sea perfecto. Ay, ¿puedo llegar a ser perfecto? Claro, claro que puedes llegar a ser perfecto. En Cristo. Quizás tu carne todavía te moleste y quizás tu carne todavía haga cosas, pero tú en Cristo. Y ya en sí la palabra lo dice, en Hebreos 10. O sea, que a mí esa palabra fue de bendición cuando me la dijeron y me sentía muy bien porque uno siempre se siente tan imperfecto, tan débil, pero ahora en Cristo, esto es, uno, si estás fuera de Cristo está bien que te sientas así, pero no creas que eres cristiano, estás en línea, en dirección, en camino a la puertita, estás delante de la puerta estrecha hasta que la puerta estrecha dice adelante, ya tienes el tamaño para poder entrar. Y normalmente no es para engordar, ni hacerse fuerte, ni con músculos, es al contrario. Uno va soltando todo lo que tiene, todo lo que le han dicho, todo. Para poder entrar, uno entra casi muertos, por no decir muerto. Hebreos 10, 14 dice, porque
con una sola ofrenda, está hablando de Jesucristo y en la muerte, la ofrenda de Jesucristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quién son los santificados? Bueno, los ha presentado anterior, en el versículo 10. Y esta es la voluntad. Somos, nosotros, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El enemigo siempre va a utilizar tu carne. ¿Para qué? Para traer mentiras y decirte, no, tú no eres perfecto. Pero eso es una mentira. Si tú le crees, estás creyendo a un mentiroso. Yo no sé si creerías a un mentiroso, ¿verdad? De esos compulsivos. No es posible creer a un mentiroso. Y el enemigo utiliza nuestra mente para traer esta mentira. Y la mentira viene, no que digas una palabra, no eres perfecto, no. A ese no le creo porque ese... No, la palabra viene aquí. Tú estás en tu cabeza. Ah, es que no valgo nada. Es que, claro, pero no, ese no eres tú, esa es tu carne, sí, pero es que yo estoy todo el día liado en cosas que Dios no quiere. Uf. Entonces, cuando lees esto, tú en Cristo, ¿verdad? Si no pierdes la salvación porque una raíz de amargura, no pierdes llegar a alcanzar la gracia, porque una raíz de amargura te impide alcanzarla. Entonces, una vez alcanzada la salvación, una vez que ya Él te ha alcanzado, una vez que ya lees la palabra y crees la palabra, ¿qué está diciendo la palabra? Contaron una historia a un pastor. Había un hombre que era un borracho, había perdido 3 hijos en 3 incendios. La mujer tenía que ir a trabajar porque él era un borracho y no trabajaba. Y tenía que dejar a sus hijos con el marido, que era un borracho, porque pues no tenía dinero para pagar a nadie, ¿verdad? Porque se iba a trabajar. 3 accidentes distintos murieron los hijos de esta pareja. Él cada vez iba más profundo, porque no solo era borracho porque era borracho, sino porque encima era un borracho que no había podido mantener y que por su culpa sus hijos, y eso lo hacía todavía meterse más profundamente. La mujer no había dejado a este borracho porque iba a una iglesia de las que decían, no te puedes separar. La mujer ya estaba tan, pero ¿cómo voy a seguir con este hombre? Hemos perdido a los 3 hijos por su culpa y él sigue borracho. Y entonces el pastor, no digo inspirado por el Espíritu Santo, porque yo podría haberlo hecho, yo pensaba, no me lo estaba preguntando, pero bueno, en ese momento, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo, di a tu marido que venga a ver. Es raro porque siempre está borracho. Y dice, bueno, que venga un día que no esté borracho, porque tengo que decirle algo. Entonces, es una historia, no es algo bíblico, es una historia que a mí me contó un pastor. Llegó este borracho, no estaba borracho o parecía, aunque los que son así, aunque no estén borrachos, tienen pinta de borrachos. ¿No os habéis visto esos que son totalmente alcohólicos, que con un poquito ya van quedando vuelta? O sea, es como un constante, ¿no? Esa droga. Llegó al pastor y el pastor le dijo, mira, lee esto. Sí, léelo. Y a ver, 10:14 dice, porque en una sola ofrenda hizo Dios perfecto el santificado. Dice, ¿tú crees en Cristo? Y dijo, sí, yo creo en Cristo. ¿Tú crees que Cristo te ha alcanzado? Sí, pero no, es que soy un borracho. Dice, sí, pero ¿qué dice aquí? Léelo otra vez. Dice, tú eres perfecto. Y dice, no, yo soy un borracho. Tú eres perfecto. Mira, ¿qué leí aquí? ¿A quién crees? ¿A tu mente o a la palabra? Y trabajó así, de forma que esta persona se marchó diciendo, yo soy perfecto. No porque yo lo creo, sino porque la palabra lo dice. Yo soy perfecto. Bueno, lo cierto es que este hombre ahora es pastor de esta congregación y Dios hizo el milagro. Claro, hasta ahí todavía no había sido alcanzado y de alguna forma la palabra le estaba poniendo en una posición para poder ser alcanzado porque
Él no dejó de ser un borracho por sus fuerzas. Él dejó de ser un borracho por la misericordia de Dios. Mientras que estaba fuera, mientras que no le había alcanzado Cristo, mientras que todavía él seguía en su razonamiento y no entendía lo que Cristo había hecho por él, el espíritu inmundo le agarraba, le atormentaba y le aprisionaba, ¿verdad? Con todo esto. Nadie puede salir de las garras de Satanás por su propia cuenta. Te puede engañar, te puede utilizar, te puede hacer creer que has podido salir de un hábito, ¿verdad? Y que gracias a Cristo has salido de un hábito, pero si lo piensas, si es por tu esfuerzo, si lo piensas que ha sido por tu tesón, sí, me ha ayudado a Cristo, pero me ha costado. Cuidado, porque yo he visto a muchos que después de muchos años, y se han llevado por delante un montón, porque estaba siendo utilizado por Satanás. Esto es los falsos maestros que tienen pinta de ser buenos. Claro, ellos piensan que son buenos, pero luego no coinciden con lo que dice la palabra. Amén. Entonces, necesitamos de la palabra como necesitamos del comer. Y no porque vayas a la palabra te va a decir Dios va a estar contento. Olvídate de eso. Dios está contento con lo que hizo Jesucristo. Dios está contento con lo que... Y Jesucristo no va a estar contento porque tú te acerques a la palabra. Jesucristo está contento cuando la palabra está trabajando en ti y está cambiando y está haciendo, número uno, que puedas ser alcanzado por Él. Número dos, que puedas ser perfeccionado. ¿Y cómo nos perfecciona? Pues mostrándonos nuestra naturaleza, permitiendo que nos demos cuenta de lo que no nos tiene que dirigir en nuestra vida y de alguna forma también darnos la fe, la confianza, el entendimiento de que Él va a hacer lo que nosotros no podemos. De nada sirve que hagas tú algo si no lo ha hecho Él. Eso se llama vana gloria. Si lo hace Él, entonces se llama gloria. La autoridad suya lo ha hecho. Tú no tienes autoridad, la tiene Él. Yo sé, te lo digo por experiencia propia, porque yo estuve 22 años creyendo que yo era la última naranja del desierto. La última naranja, la última Fanta, la última Coca-Cola. Y no entendía esto. Ah, pero ¿cómo va a hacer él? Tendré que hacerlo yo. Tendré que, porque yo estaba acostumbrado a hacerlo yo. Y me habían dicho que eso era, que lo hacía él. Yo sé que esto es difícil de entender al principio. Pero es que no se trata de entenderlo. Se trata que creas que él lo va a hacer. Tú para de hacerlo. No te preocupes, olvídate de esos que dicen, es que la fe sin obras está muerta. A mí me lo repetían. Tú estás mal, tú no sabes lo que estás diciendo. Te están engañando. Digo, realmente, mira, aquí me está diciendo de que él es el que va a hacer las obras, que son las obras que él ha preparado, yo no las sé distinguir, mientras que no las sepa distinguir, mientras que esto no me lo haga entender él, yo voy a dejar. Ya no voy a dejar engañar, ya no voy a ser manipulado por lo que yo creo, porque lo que yo creo puede ser de otro. Y yo no quiero. Yo tenía un anhelo, ¿verdad? Un sentimiento. Ahora estoy limpio, estoy con Él. Ay, es Él. Ya no tengo que hacer nada para justificarme. Él me ha justificado completamente, 100%. No el 50 y el otro 50 yo. ¿De qué me sirve si Él me justifica 50? Yo tengo que justificarme el otro 50, que no sé cómo me justifico ni cómo. Qué poco, ¿no? Qué pobre. Que no sea al 100% Él. Horror. Yo, mira, cuando yo creía que eso no existía. Y por aquí hay una persona que lo dijo, que su pastor decía, no, hombre, no.
50% él, 50% yo. Digo, todavía di 99% él, el 1% yo, pero el 50%. ¿Tengo que hacer tanto como hizo Cristo? ¿El valor de lo que yo hago? Claro, luego me di cuenta de que ese es el problema de no estar en Cristo y estar dirigido por Satanás y estar confundido. Ser un ciego guiando ciegos. Terrible problema. Bueno, el capítulo de hoy, la parte de hoy, nos lleva a... Pablo estaba llevando a Timoteo y como nosotros somos Timoteo, nos está llevando a Pablo. ¿Y dónde tenemos a Pablo? Porque no hemos podido... No puedes decir, ay, es que como yo no viajé con Pablo, entonces yo no... No. Tienes toda la revelación de Pablo colocadita aquí en orden y no por Pablo. Toda la escritura es inspirada. No un poquito de Pablo y la... No toda. ¿Tú sabes lo que significa toda? Toda. No hay duda. Toda. Y en cuanto dudes en un pelín, por ejemplo, este domingo vamos a ver en el último capítulo, en la última clase del Evangelio de Marcos, que todo vamos a celebrarlo, terminamos. No ha sido muy largo, sí. Fue más largo el de Lucas, 79. Lucas 38, casi la mitad. Un poco más de la mitad. 38, bueno, por ahí, la mitad. Marcos, era rápido, ¿verdad? Como los pistoleros, rápido. Y la última parte, desde Marcos 9 hasta el 20, 16:9 hasta el 20, es un agregado. En los más antiguos no está este agregado. Es más, se ve las personas que estudian y tienen el conocimiento que la forma de reacción, como lo dice, como lo hace, no es de Marcos. No es que, se perdió y luego encontraron el papiro. No, no, no. Además, está el final de Marcos es apoteósico y ahí es donde tiene que terminar, en el 8. Pero del 9 al 20 hay un agregado. El escriba, en aquella época, en el segundo siglo, cuando se está construyendo, el escriba va y ¡pum! Dice, ay, se ha perdido. Piensa eso. Ay, esto es el carácter humano, ¿verdad? Entonces dice, vamos a escribir un final correcto a este libro, porque se ha debido perder. Otros dicen, no le dio tiempo, le mataron antes que terminara. Yo digo, este que escribió esto y los que decidieron esto, ay, aún así, el final, esos 12 versículos, son inspirados. ¿Tú crees que Dios no va a estar en medio de esos 12 versículos? Es más, los sacaron. Vamos a ver el domingo, vamos a ver de dónde sacaron. Es bíblico, no hay una parte que no sea bíblica, que no esté confirmada. Es bíblico. Lo que pasa es que bajo el propósito del libro de Marcos no tiene nada que ver. Ahora, ay, entonces, ¿cómo puedo confiar? Yo me da lo mismo. Confío porque es bíblico. Dios estaba también con esos que queréis agregar. No os preocupes, que os voy a inspirar para que agreguéis, bueno, agregar lo que queráis. Pero sí, por eso a veces estorba, ¿no? No, es que eso no es bíblico. ¿Oh? ¿Y cómo sé cuándo es bíblico y cuándo no? Es que esto lo agregaron, estos fueron que lo agregaron. ¿Y qué? Si lo agregaron, Dios permitió, porque Dios sigue vivo. Dios sigue el dueño de esta creación. Dios preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, todo para que se cumpliera. Ay, no, es que ahora los hombres vamos a estropear la obra de Dios. Por favor, eso no es entender quién es Dios. Eso no es estar. Eso no es conocer a Dios. Eso es pensar que el hombre tiene capacidad para saltarse la soberanía de Dios.
Voy a cortar desde aquí y vamos a ver, hay algunas personas.